en el día de hoy les traigo un gran tema que me lo había pedido todo mi público de Hispanoamérica, como es el psicodrama. Pero para esto les traigo un gran invitado. Él es actor, psicólogo, Sócrates Serrano, que de su sabiduría y de toda su experiencia, tanto en la sabiduría interna como en todas sus actuaciones, nos va a hablar acerca de este grandioso tema. Bienvenido, Sócrates. Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo, muy amable. No, y para mí una gran luz. Cuéntanos, ¿qué es el psicodrama? Bueno, el psicodrama es una orientación, un enfoque dentro de la psicología que utiliza la dramatización como herramienta terapéutica. Es decir, lo que generalmente vemos nosotros en las obras de teatro o en las películas o en las telenovelas, lo que hacen los actores de interpretar personajes, de interpretar roles, se utiliza en este enfoque de la psicología para sanar, para resolver conflictos, para resolver problemas, para buscar respuestas a ciertos problemas. Es un enfoque que surge hace muchísimos años, lo crea un señor llamado Jacob Levi Moreno, señor rumano, que luego emigra y vive muchos años en Nueva York. Y él pues descubre que el niño cuando nace tiene ciertos roles que él llama los roles psicosomáticos. Estos roles psicosomáticos son los roles que están relacionados con sus conductas más instintivas, como comer, como hacer sus necesidades, como llorar. Y pues él comienza a estudiar cómo la personalidad del niño se va montando sobre esos roles psicosomáticos y se van armando lo que él llama los roles sociales, que son los roles de interacción del niño con su madre, con su padre, con sus hermanos, con sus pares, etc. ¿Sí? Aquí tú me estás hablando que el psicodrama es como una dramatización del problema que cada quien quiere solucionar. Se está pasando a lo mejor por un problema de familia, por un divorcio, por algo económico. Esto se hace en grupo, donde cada persona va a tomar un rol como una obra de teatro. Absolutamente. Y ese es precisamente lo que tú acabas de describir, la fuerza del psicodrama. La fuerza del psicodrama se fundamenta en el trabajo grupal. En el psicodrama hay unas figuras importantísimas. La primera de ellas es la figura del director. Como en una obra de teatro existe un director, en el proceso psicodramático el director es el terapeuta. Que en este caso serías tú. En este caso yo pudiera ser el terapeuta de la sesión psicodramática, correcto. Está el protagonista, ¿verdad?, que es la persona a quien dirige el director. El consultante. Que es el consultante o la persona que quiere resolver su conflicto, quiere explorar sobre su problema. Y está la figura de lo que se llama en psicodrama el yo auxiliar. El yo auxiliar son como los actores que representan los diferentes roles. Puede ser papá, mamá, jefe, lo que según el tema que vayan a tratar. E incluso seres inanimados. Alfonso, que esto es importantísimo y es interesantísimo. Por ejemplo, pueden ser elementos como la mesa de mi casa que me recuerda momentos importantes de mi infancia. Yo puedo escoger a alguien que represente a la mesa de mi casa. O pueden ser elementos incluso como el tiempo, como la juventud, como la felicidad. Como una persona que falleció también. Como alguien que ya no está, exactamente. O alguien que estuvo y ya no está. O un niño que está por nacer. O sea, la maravilla del psicodrama es que podemos representar y darle vida y darle cuerpo desde las acciones físicas a ese personaje o a ese elemento que son importantes para el protagonista en la sesión psicodramática. Sócrates, ¿cuál es la diferencia que hay entre el psicodrama y las constelaciones familiares? Porque también en las constelaciones se hace un trabajo grupal y es como muy parecido. ¿Qué diferencia una de la otra? Sabes que el psicodrama y todo el trabajo que hace Jacob Levi Moreno como padre de la teoría psicodramática, se habla de que de alguna manera él es el padre de la psicoterapia de grupo. Por supuesto, de allí se desprenden muchas corrientes y hay muchas discusiones con respecto a qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Sin embargo, pues hay muchas similitudes, sobre todo el tema de los roles en las constelaciones familiares, el tema de traer a las personas que representan vínculos familiares de este protagonista, tiene un símbolo y una fuerza muy particular. La diferencia principal es que en las constelaciones esos roles tienen un rol como más energético, de presencia, donde el protagonista siente la presencia de ese hermano o de ese papá, sea cual sea la figura que fue traída al escenario. No, y como le está diciendo, o sea, toma como referencia siempre la familia. Así es, siempre. Mientras que el psicodrama no necesariamente tiene que tomar la familia. El psicodrama no necesariamente es la familia y las personas que interpretan los roles pueden incluso ser más activos en sus propuestas y en sus hipótesis. Ahora, aquí hay algo bien interesante y es que cuando se está haciendo una terapia, y aquí hay que
hacer hincapié de psicodrama. Sí. Las personas, como tú dices, el yo auxiliar, Así es. es como si entrara en papel, o sea, se desprende de lo Totalmente. que es su vida y entra en el papel de aquella circunstancia que está ocurriendo. Totalmente. Y una cosa muy importante de la teoría psicodramática y de la práctica psicodramática, donde Moreno hizo mucho hincapié, y los psicodramatistas lo vemos en acción muchísimo, es que cuando el protagonista escoge a una persona del público para que interprete ese rol, porque el director le dice, trae a alguien que represente, por ejemplo, tu papá. Esa escogencia del yo auxiliar no es casual. Para Moreno tiene que ver con algo que él llama tele. El tele es una energía que se conecta entre las personas, que tiene que ver con una conexión especial, y esa escogencia es porque esa persona que va a interpretar el rol de padre probablemente tiene algo que resolver como padre, o tiene algo que resolver en un rol similar. Entonces no es casual que yo lo haya escogido a él. Entonces el psicodrama se maneja lo que se llama un tele positivo y un tele negativo. Y ese yo auxiliar que entra con unas hipótesis de lo que le está pasando al protagonista. Pero vamos a darlo hasta aquí, esto está buenísimo, porque a lo mejor muchas personas están en drama, están en víctima, y ya llegó el momento de tomar la responsabilidad de armar ese psicodrama y de encontrarle solución plena a aquellos procesos que no te dejan ser feliz. Pero al regreso, continuamos con Sócrates Serrano, quien nos va a seguir hablando de esta hermosa terapia para que encuentres luz en la oscuridad. Y continuamos con Sócrates Serrano, actor, psicólogo. Hoy nos está hablando de cómo conectarnos en el psicodrama. Si te estás pasando allí por un problema, una circunstancia que no has encontrado respuesta, esta gran terapia nos ayuda a encontrar luz en la oscuridad. Y aquí quiero preguntarte, Sócrates, Sí. ¿cómo es el antes y el después en una resolución dentro de esta terapia? Sí, fíjate que nosotros, las personas que hemos trabajado en el mundo de la psicoterapia, siempre tenemos que resolver ciertas cosas antes de poder hacer contacto con otras personas, Claro. de transitar un camino de espiritualidad y de fortalecernos a nosotros mismos antes de ayudar a otros. Y precisamente en ese camino, como psicodramatista, recuerdo un psicodrama muy emblemático en mi historia personal, que está relacionado con mi búsqueda por aceptar algo que yo criticaba mucho en mí, que tiene que ver con la sensibilidad. Y que esto es algo importante como trabajo de actor, lo que es tu profesión también. Totalmente, los actores que no partimos de la sensibilidad para hacer nuestros personajes, estamos perdiendo de entrada, ¿sí? Entonces, pero al principio a mí me costaba como aceptar esta sensibilidad mía como para entender las cosas, para recibirlas, etcétera, y más bien la criticaba muchísimo. Estaba peleado con ella, ¿sí? Y en un psicodrama muy emblemático, como te comento, el director del psicodrama me pidió, luego de estar trabajando un rato, me dijo, bueno, vamos a darle forma a esa sensibilidad. Quiero que la menciones como un objeto. ¿Qué objeto se te viene a la mente? Yo le dije, bueno, una copa. ¿Una copa de qué? De agua cristalina. Ok. Tráeme esa copa de agua al escenario, me dijo. Y yo busqué a una persona que representara la copa de agua, que era una persona bastante importante dentro del grupo, en el proceso que habíamos tenido juntos. Y comencé a relacionarme con esa copa. La persona empezó a hablarme como si fuera la copa y me empezó a decir de qué estaba llena y qué cosas contenía, ¿sí? Y yo me empecé a cambiar con la copa, porque en psicodrama hay un ejercicio de intercambio de roles que es importantísimo, donde el yo auxiliar, que representa en este caso al objeto, va desarrollando su hipótesis de lo que sucede en función a lo que dice el protagonista. ¿Y qué pasó entre ese intercambio de la copa y tú? Poco a poco fui descubriendo que esa sustancia, esa agua de la que estaba llena la copa, era una sustancia de mucha productividad, de mucha claridad, de mucha capacidad creativa, de poder, digamos, construir cosas, de cosas que podían fluir, y que eso que era transparente, que permitía ver, digamos, a través de, me permitía ver otros horizontes y me permitía crear nuevos personajes como actor, ¿sí? Todo esto va saliendo dentro de ese trabajo del psicodrama de como si la copa te hablara, la sensibilidad como Totalmente, tal. claro. Ahora, por supuesto, lo estoy narrando y es un poco rápido, resumido, pero obviamente en psicodrama esto se va dando como de manera progresiva y en un proceso casi mágico, donde poco a poco los objetos van tomando vida y tú como protagonista vas hablando con ellos. Y fue muy interesante porque se logró lo que en psicodrama se llama la catarsis de integración. La catarsis de integración es cuando tú haces conexión y resuelves tu problema, tu conflicto, tu dificultad, o al menos le das una respuesta inicial en función a tu propia, digamos, conexión emocional y la conexión del equipo y del grupo que estaba allí en ese momento. O sea, se toma la resolución de la responsabilidad plena
de que cada persona consultante allí encuentra su propia respuesta. Totalmente. Y hay un reencuadre desde lo positivo en función a eso que ocurre. Pues en este caso para mí fue como un primer paso para darme cuenta que eso con lo que yo me peleaba, al contrario, o sea, era una gran fortaleza para mí como actor. Y precisamente a partir de las sensibilidades que he podido, digamos, aproximarme a diferentes personajes, a personajes tan opuestos últimamente en mi carrera como actor. Y como actor, ahorita hay otra vez retoma la nueva temporada de tu obra, que allí esto es clave, porque es como un psicodrama y buenísima, tengo que ir a ver próximamente, arranca el 25 de enero. El 25 de enero, Los hombres no mienten, así es una pieza interesantísima. ¿De qué trata la obra? La obra es la historia de una pareja que después de 10 años decide confesarse las canitas al aire, ¿sí? Y una mañana de sábado, el personaje de Joana le pregunta al personaje de Máximo, que es el que yo interpreto, bueno, dime cuántas canitas al aire has tenido. O sea, esto es un psicodrama de pareja. Eso es un gran psicodrama. Y nuestros espectadores también viven un gran psicodrama cuando van a ver la obra. Salen movidos, ¿no? Muy movidos. Es muy interesante porque nosotros vemos de reojo a la gente del público cuando va en pareja que se da su respectivo codazo, porque todo lo que ocurre en el escenario le resulta familiar o le parece que lo han vivido en algún momento, ¿no? Y esa precisamente es la magia del teatro, obviamente del psicodrama y también del teatro, porque tú puedes hacer catarsis como espectador a través de lo que le pasa al actor. Totalmente de acuerdo, es más, yo soy fanático del teatro, me encanta, de por sí voy a ver tu obra, Los hombres no mienten. Bienvenido, Los hombres no mienten. Porque definitivamente cuando uno ve allí esa representación de la comedia, pero también de la tristeza en una obra, hay muchas escenas que están marcando parte de nuestra vida y automáticamente uno sale como haciendo terapia. Totalmente, y es interesante lo que acabas de decir, eso sucede en nuestra obra, en Los hombres no mienten. Digamos, el público se ríe muchísimo y se divierte muchísimo porque trabajamos mucho con humor negro, pero el final de la obra es muy dramático, porque al final lo que se plantea es el conflicto de esta pareja, al final es realmente sorprendente, ¿eh? Entonces, el camino de la risa y del divertimento te lleva a pensar y a reflexionar sobre lo que le está pasando a esos personajes. Ya para ir cerrando, un gran mensaje a todo ese público bello, aquellas personas que a lo mejor están pasando ahorita por un momento difícil y que en este despertar de este nuevo ciclo, estamos iniciando un nuevo año, ¿qué les puede decir a todas esas personas que a lo mejor tienen rabia, resentimiento, que se encuentran en un hoyo allí negro, oscuro, para conseguir de nuevo la luz? Sócrates. Yo una de las cosas que aprendí que para mí es más importante tiene que ver con no negar lo que estoy sintiendo, ¿sí? Sí, como actor y como psicoterapeuta y como psicólogo y finalmente como persona, es no negar lo que siento. Lo que estoy sintiendo me está hablando de mí mismo y de lo que está sucediendo. La psique es sabia. Si estoy triste es por algo, es un aviso. Tengo que escucharlo. A veces luchamos contra la tristeza, a veces luchamos contra la depresión y hay veces en que es importante dejar que esté y dejar que pase, porque nos va a dar información sobre nosotros mismos. No luchemos contra ella. Seamos optimistas al final, pero cuando aparece, vamos a darle su espacio porque nos está hablando de algo, nos está diciendo de que debemos ocuparnos de algo. Seamos atentos a eso. Qué bellas palabras. Quiero regalarte mi agenda de Feng Shui 2014. Qué bueno, muchas gracias. gracias. Que este año esté colmado de prosperidad, de éxito y que tus terapias y tus obras sigan multiplicándose tanto en Venezuela como en el mundo. Muchísimas gracias. A ti, Sócrates. No nos podemos ir sin darle la afirmación de este bello día que dice así: se abren nuevas puertas para mi mayor bien. Se abren nuevas puertas para mi mayor bien, porque cuando estamos conectados allí en esa alta frecuencia de vibración del amor, del bienestar y sobre todo dando lo mejor de nosotros mismos, fluyendo, allí llegan las respuestas que están dentro de ti. ¿Quién se despide de este humilde corazón? A ese corazón que me sintoniza todos los días, su gran servidor, Alfonso León, su arquitecto de sueños.